Cuán necesario es el descanso en nuestra vida. Cada vez estamos necesitando y buscando un pequeño descanso, pero pareciera que el descanso que tenemos finalmente se nos va haciendo tan volátil porque necesitamos aún de otro descanso. El tema de hoy es descanso supremo y a la luz de la Biblia vamos a hablar de ese descanso supremo que está a nuestra disposición. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Radio Nuevo Tiempo también. Estamos aquí para hablar de un tema importante. Estamos cerrando ya el trimestre. El descanso en Cristo fue el tema principal y allí fuimos viendo varios temas como usted mismo lo sabe. Ahora el tema de hoy es descanso supremo. Para ello tenemos dos amigos, dos invitados especiales. Está con nosotros David, el pastor David Vargas. Bienvenido David, un saludo a nuestra audiencia. Hola amigos, contento de compartir la palabra del Señor aquí entre amigos y por supuesto creciendo en la fe también. Bien, está con nosotros también el pastor Eber Piñeiro. Eber, bienvenido. A tiempo de saludar, por favor, nos guías en una breve oración. Muchas gracias, Tito. Es una alegría compartir contigo y con toda nuestra audiencia. Los invito para que podamos juntos elevar una plegaria al Señor. Vamos a orar. Buen Dios, gracias porque en ti tenemos descanso. Y también, Señor, queremos agradecerte porque tenemos la oportunidad de estos minutos compartir esta palabra preciosa que es tu santa palabra y que nos ayuda a entender tus propósitos y tu voluntad para nuestra vida. Pedimos, Señor, tu asistencia y tu bendición para el desarrollo de nuestro programa. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La Biblia nos habla de una especie de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, y tal vez esa es una de las razones de por qué no encontramos un descanso completo en esta tierra. Paramos luchando permanentemente por hallar tranquilidad y paz, pero siempre se nos van a venir diferentes tipos de problemas. Antes de avanzar con este tema del descanso supremo, ¿qué podemos decir sobre esta situación del conflicto entre el bien y el mal? Bueno, realmente, como la introducción dice, excelente, porque aquí hay un detalle. Todos estamos envueltos en un conflicto. Nadie puede decir, yo no estoy en conflicto. Hay un conflicto que va a nivel cósmico o nivel mundial, más allá que nuestro planeta, pero también hay un conflicto en cada corazón. Y ninguno de nosotros está en terreno neutro. Estamos involucrados en este conflicto. Y lo pinta muy bien el estudio, esta guía, porque nos está hablando de que todos estamos en algún problema y en el fondo no encontramos descanso. ¿Aún los cristianos estamos metidos en este problema? Increíble, ¿no? A veces podría haber la tendencia de alguno decir, como yo soy creyente, no tengo conflicto, pero en realidad tenemos un enemigo atacando precisamente al que busca hacer el bien, ¿no? Así que podríamos estar hablando de personas quizá más atacadas por el enemigo, pero al mismo tiempo más apoyadas por el Señor. Yendo a la historia de la iglesia cristiana primitiva, podemos encontrar este elemento bien notorio, ¿no? Porque no solamente comenzó a haber persecuciones esporádicas, sino persecuciones mucho mayores, a tal punto que Juan, el único discípulo que quedaba vivo ahí, estaba desterrado en la isla de Patmos. Pero ahí Jesús le da un adelanto de lo que en algún momento llegaría el final de todo este conflicto cósmico, y por supuesto ya comenzando a darle indicios de un descanso supremo. Justamente quisiera mencionar el texto, Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 9, el Señor le muestra un adelanto, como se dijo, de lo que iba a ser el descanso final. Y le muestra que detrás de todo, el Hijo del Hombre, que es el mismo Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia cristiana, iba a prevalecer, porque Él se pasea entre los candelabros, tiene las estrellas en su mano y le dice, no tengas problema, no tengas temor, Juan, porque yo soy el que vive, estuve muerto y volví a la vida. Él es el alfa y la omega, Él es el dueño de la vida y por lo tanto le dice, no tengas temor.
no tengas temor. Ahora, cuán importante para Juan debió haber sido ese momento. Estamos hablando de la última década del primer siglo, año 90 y poco. Prácticamente ya no habían los otros discípulos y Jesús les había prometido volver, no había vuelto. ¿Cómo esto inclusive puede traernos a nosotros esperanza en momentos cuando parece que las cosas ya están en el punto final? Parece que todo termina para Juan y su época, y en nuestro caso también hay situaciones así, ¿verdad? Y ocurre que justo ahí, cuando parece que todo termina, la intervención divina, si la permitimos, trae paz, trae ese descanso que tanta falta hace actualmente, en una época en la que todos andamos tan apretados en la agenda, todos correteando, todos estresados o estresando, ¿verdad? Y finalmente el Señor le presenta a Juan, para todos los cristianos, la oportunidad de adquirir esperanza, adquirir la paz divina en medio de todo, con la certeza, no con posibilidad, sino certeza de la realidad de que realmente el Señor quiere conducirnos, viene pronto y a estar con nosotros para siempre. Ahí Jesús le muestra de manera resumida la historia de este mundo a través de etapas que iba a atravesar la iglesia, pero le muestra un mapa clarito de cómo iba a terminar la historia del mundo. Sí, y podemos remontarnos también a cuando el Señor Jesús, no solo a Juan, sino también a los demás discípulos, poco antes de su ascensión, cuando estaba en el ministerio terrenal, les dice: no se preocupen por todo lo que va a suceder. Ellos estaban bastante ansiosos y le preguntaron, ¿no? Dinos, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, ¿no? Mateo 24, ¿no? Estoy hablando de Mateo 24, que está ahí registrado en la guía de estudio. Y entonces él le da una serie de cosas muy importantes de lo que iba a suceder tanto en el mundo natural como en la sociedad, como en las personas, cómo iba a estar el mundo, y él les bosqueja eso y le dice, va a haber señales. Es como una especie, un plan al final del tiempo. No es un cronograma, sino es un bosquejo de lo que iba a suceder antes de la venida de Jesús. Y no era para decirles, ustedes empiecen a buscar fechas, sino prepárense. Y además de eso, presten atención al rol que ustedes tienen en el punto culminante de la historia de este mundo. Hablando de rol, David, ¿cuál es el rol del cristiano en este proceso? Porque puede quedar el elemento de que, bueno, Dios lo planificó todo y nosotros vamos a mirar qué es lo que pasa, no vamos a interferir, pero menciona un rol. ¿Cuál es el rol nuestro? Ok, la idea es que el cristiano realiza una espera activa, ¿no? Esta espera activa consiste en que se desarrolla su fe, se desarrolla esa paz que el Señor ha prometido, no para la eternidad futura solamente, sino desde que uno ingresa al pueblo de Dios, desde que uno pertenece al Señor. Así que esta espera activa consiste en desarrollarse personalmente en la confianza, en la comunión con Dios, con los semejantes y anunciando esa pronta venida. Ahí viene el cumplimiento de la misión que Mateo 28 justamente dice, ¿no? Jesús, vayan por el mundo, hagan discípulos, y yo bautizándolos, yo estoy con vosotros. Está relacionado a la segunda venida y en el contexto de nuestra lección a que va a llegar un momento en el que vamos a tener el descanso supremo, pero todo esto es parte del proceso. Parte del plan, y se puede experimentar esa paz, ese descanso en el Señor desde ahora, ¿no? No dejar para el futuro solamente. El Señor lo propone y nos concede desde la actualidad esa paz mientras esperamos. Si me permites, Tito, dijiste un detalle muy importante, la misión, el cumplimiento de la misión. Y en el contexto, la lección nos habla, ¿no? La guía de estudios nos dice que hay algo específico de la misión para este tiempo en Apocalipsis 14, 6 al 12. Hay 3 proclamaciones muy importantes. Correcto. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de ya los mensajes específicamente, pero tal vez lo que quería comentarles, es posible ahora en este tiempo nosotros en medio de una pandemia, en medio de personas que están perdiendo seres queridos, decirles que hay esperanza. Amén. Ahí es posible, totalmente posible. La Biblia lo asegura y nosotros lo creemos. Y aún ahí tenemos la misión.
en medio de todo este ambiente. La misión consiste justamente en disfrutar de esa paz compartiéndola, ¿no? Bien, a la vuelta vamos a ver, al regreso vamos a ver estos mensajes de Apocalipsis capítulo 14. Vamos a una breve pausa, queridos amigos. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos con nuestro tema, el descanso supremo. Habíamos hecho alusión a una misión, a un propósito. Ever, ¿en qué consiste ese propósito ya basado justamente en lo que mencionaste, Apocalipsis 14? Dentro del contexto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde su nacimiento como una organización eclesiástica, tanto los primeros adventistas, siguiendo también el mandato de Jesús, ellos tuvieron la conciencia de que había una misión. Hay una misión general que está bosquejada en Mateo 28, 18 al 20, pero hay una misión específica del tiempo. Y ese tiempo es cuando viene el momento de saber que hay un juicio. Entonces, Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué decía ese ángel? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Es el primer mensaje angélico. El segundo, ha caído Babilonia, ¿no? La gran ciudad. Y quiero enfatizar el tercer mensaje, dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá él de la ira del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y dice el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Aquí hay un contraste. Los hijos de Dios alcanzan el reposo. Los que rechazan la misericordia de Dios no van a tener reposo. Y tenemos que dar ese mensaje. Mucha gente busca descanso, descanso mental, no solo físico, sino el descanso mental, moral y espiritual. El mundo está buscando eso y nosotros tenemos un mensaje para darle. Bien, esto es conocido como el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Mensajes claros, pero en el contexto del descanso, ahí hay una diferencia bien clara, como decía Ever. David, ahora nosotros, ¿cómo en la práctica podemos nosotros dar evidencia de que estamos buscando ese reposo divino? Ok, en primer lugar el Señor nos busca, pero desde nuestra óptica, la manera en que nos acercamos al Señor consiste en ponernos en comunión con Dios, seguir las orientaciones divinas y en este caso hay un anuncio que efectuar. Entregar, compartir ese descanso, ese reposo que el Señor nos permite disfrutar permanentemente. Y la dicha es incomparable, la dicha de ver a nuestros semejantes entre familiares o amigos cuando experimentan la entrega a Cristo y empiezan esa experiencia del cristianismo también, ¿verdad? Perteneciendo al remanente, en este caso, en el contexto de la profecía final. Hay necesidad en el cristiano de compartir su fe, vivir la paz compartiéndola. Bien, entre medio, antes de que se cumpla el descanso supremo final, hay un elemento al que no podemos escapar, llamado la muerte. En muchos casos esto se transforma como una alternativa de descansar en paz, pero ¿cuán real es eso o cuán real podría ser, Ever? Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante, nos habla, aquí el autor de la epístola, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, dice, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Salto al versículo 16, dice, pero anhelaban una mejor, es decir, una tierra mejor, esto es la celestial. Hay una diferencia entre aquel que baja al descanso, es decir, aquel que muere sin la esperanza y aquel que muere con la esperanza. Ese descansa en el Señor, porque Jesús mismo dijo que la muerte es un sueño y que se va a despertar. Sí hay una diferencia. La pregunta era, ¿qué diferencia hay? Hay una gran diferencia. El Hijo de Dios tiene esperanza de que después de este descanso temporal de la muerte, se va a levantar para recibir el descanso supremo
que se espera en el cielo. Entonces, cuando nosotros vamos en camino al descanso supremo, no importa lo que pase, estamos nosotros encaminados, diríamos, para recibir ese descanso supremo. No significa que en esta tierra, aun cuando tengamos dificultades, conflictos a causa de los poderes luchando acá el bien y el mal, debe alterar nuestro objetivo final, ¿verdad? Exacto, es decir, pese a que vivimos en medio de dificultades o en medio de tensiones entre el bien y el mal, especialmente o principalmente, tenemos una certeza, experimentamos una seguridad y nos constituimos en agentes de paz, en agentes de esperanza para el medio donde estamos. Y ahí es donde Pablo introduce un elemento importante en el cristiano, ¿no? El tema del gozo. Cómo ese tema del gozo puede ser evidente en nosotros en medio de un ambiente tan adverso. Y para muchos o para la mayoría de las personas imposible, ¿no? Pero Filipenses 4 ahí lo plantea bien. Sí, Filipenses 4:4-6 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y esta palabra siempre parece demasiado abarcante, ¿no? Y no siempre podemos estar felices, pero se refiere a una actitud de la vida, ¿no? Y dice que su alegría, su gozo, su gentileza sea conocido por todos. Ahí está la diferencia. Hay un verdadero gozo que proviene de Dios y un gozo superficial que puede provenir de algún placer momentáneo, pero el verdadero gozo está en saber que Dios dirige nuestra vida y que tiene un plan para ella, ¿no? Y justamente ese regocijo está ligado al Señor, ¿no? No es que nos vamos a regocijar en los problemas, sino nos regocijamos en el Señor, a pesar de que hayan problemas, y en medio de los problemas el Señor va a estar con nosotros. Y ese es un plus tan importante para aquel que cree en Jesús, que hace la diferencia para el enfoque de su vida, porque hay personas que simplemente van a desfallecer en momentos como estos, cuando el cristiano va a mirar más allá del momento presente, va a mirar el gozo supremo y entonces se va a regocijar aún en medio de sus pruebas. Eso plantea el versículo 5, ¿no? Porque termina diciendo el Señor está cerca. Vivimos en función o con la mirada a la venida del Señor. ¿Cuán cercano está el Señor en relación a nuestra vida, a nuestra experiencia? Cercano en dos sentidos, ¿no? Muchos cristianos a veces necesitan que les recordemos, no vivas con un Dios lejano, Él está cerca tuyo. Y también la venida del Señor está cerca. Entonces hay una certidumbre plena para estar tranquilos en medio de toda situación. Algunos piensan en años, en decenas o más años, pero en realidad el momento cuando la persona descansa, lo primero que va a ver va a ser la venida de Jesús. Entonces, Amén. Uno no tiene que pensar tanto, ¿no? en tiempos cronológicos, sino en el tiempo que Dios me está dando a mí. Exacto. Hace unos años, hablando de eso, y en este momento me acordé, anoté un pensamiento de un conocido predicador internacional que dice, algunos están preocupados, y lo anoté en la parte final de mi Biblia, algunos están preocupados en saber cuán cerca está la venida de Jesús, pero más importante es saber cuán cerca está Jesús de tu vida. Buenísimo. Muy importante. Muy bien, queridos amigos, estamos ya en la parte final hablando de este tema tan importante, el descanso supremo que el Señor nos promete. Él quiere que sea realidad en nuestra vida. Mientras estamos acá en esta tierra, estamos buscando descanso, queremos encontrar paz, pero mientras el Señor no vuelva por segunda vez y no establezca su reino junto con sus hijos, el descanso supremo todavía estará pendiente y Él nos invita a ello. Vamos a una pausa y volvemos. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de este tema, de este trimestre también. Nuestro título fue El descanso en Cristo. El tema de hoy, el descanso supremo. Gracias, David, por estar con nosotros y por favor usa algunos segundos para despedirte. No, el agradecido soy yo. Realmente este estudio ha sido excelente, ¿no? Tener al Señor cerca de nuestra vida y cerca de su venida nos proporciona tanta esperanza, tanta certeza en medio de todo. Que Dios bendiga a cada uno. Igualmente, Ever, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y también te invitamos a despedirte de la audiencia. Gracias. Queridos amigos, estamos viviendo en un momento culminante de la historia. Mucha gente busca paz y busca descanso y no lo encuentra. La única manera de encontrar paz y descanso es en la palabra de Dios y confiando en la seguridad
de que Jesús está preparando algo maravilloso. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón, ni al pensamiento de hombre, son las que Él está preparando para cada uno de los que aman su venida. Estás tú invitado a formar parte de ese grupo. Que Dios te bendiga. San Juan capítulo 14, versículo 3 dice, si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios quiere que nosotros estemos junto a Él por la eternidad y allí se cumplirá ese descanso supremo que Dios tiene preparado para nosotros. Que el Señor te guíe para que puedas entregarle tu corazón, aceptes tener paz en tu corazón, aceptes el descanso que Él te ofrece guiado en su palabra.